Hablemos del cálculo de túneles. Ya hemos visto el sostenimiento y la idea es que todavía podemos hacer más cosas para diseñar ese sostenimiento. Y entendemos que conocemos pues, de dónde a dónde va a ir un túnel, sabemos que hemos hecho varias perforaciones y sabemos qué unidades hay, queda muy claro. Entonces podemos calcular esfuerzos en un túnel. Aquí está muy claro. Si esta es la superficie y vamos hasta el centro del túnel y él tiene una sección A, podemos decir en ese centro, antes de hacer el túnel, hay un esfuerzo vertical y hay un esfuerzo horizontal. Y por supuesto va a producir cierta deformación. Aquí dice, puede haber deformaciones de este estilo, de este otro estilo, de ese estilo o de este otro. Así puede uno tener una deformación radial, una ovalización relativa, un descenso uniforme. Hay varios casos de deformación. Y si volvemos atrás, decimos, si yo estoy en el túnel aquí, va a haber una cierta altura arriba y en el túnel aquí va a haber una altura mucho mayor. Entonces el mismo hueco con diferentes alturas va a producir diferentes efectos y tengo una idea de que esos valores van a ser diferentes, ¿no? En general. ¿Qué otra cosa puedo decir? Cuando yo voy a ver el esfuerzo vertical en función de la profundidad, se ha probado en varias rocas, de modo que se ha obtenido una relación que se puede considerar lineal. Entonces digo, realmente un esfuerzo puede ser en una sola roca gamma por z, sigma igual a gamma por z, y ese es el esfuerzo vertical. Especialmente se ha visto que en las rocas, que tener un gamma de 27 en megapascales será 0,027 por z equivale a esa relación. ¿Y cómo van a ser los valores horizontales? K por P. El lateral estará relacionado con un K. Entonces digo, ese K, que es el horizontal sobre el vertical, pues puede ir entre 0 y aquí está un valor que es 3,5 y va a ir variando en la profundidad. Estos dos autores, Hook y Brown, dicen ese K ha sido medido en varios lugares, esos son los lugares, y da ciertos rangos entre ese y ese. Por ejemplo, si decimos voy a tomar este límite y estoy en un túnel a 500 metros, es típico que K sea 0,5 en este límite. Pero por supuesto que K puede variar y dice puede ser tan grande como 3,5. Puede. En otros casos, por ejemplo, a 3,000 metros de profundidad, ese K puede ser algo menor, 0,35, y puede ser tan grande como 1. Ya la variación es menor. Pero ahí está la relación. Este es un valor de K, 100 sobre Z más 0,3, una primera opción, y una segunda opción, 1500 sobre Z más 0,5. Y de esa manera uno tiene la idea de qué esfuerzos hay inicialmente sobre un túnel, el vertical y el horizontal. ¿Y será que puedo medir estos esfuerzos especialmente en un túnel? Por supuesto que sí. He visto yo que puedo utilizar un gato plano, he visto yo que puedo utilizar el método de hidrofracturación, he visto que puedo extraer ciertos núcleos y estando ya excavando el túnel o en ciertos sondeos, podría yo hacer esos ensayos especiales y decir, en mi túnel estoy con una relación, por decir algo, ¿no? En mi túnel, que es un túnel importante, esa es la relación. Entonces, en mi cerro, yo puedo, por ejemplo, aquí, ¿no? Decir qué altura hay ahí. Entonces, el túnel ahí tiene un esfuerzo, que es un esfuerzo vertical, prima, efectivo, si hay agua o no hay agua, no importa. Y además va a haber unos laterales. Y esos laterales, por decir algo, aquí hay una altura, esa es la altura, entonces el valor es ese de ahí, específico. Entonces conozco los esfuerzos verticales y los horizontales en la roca, normalmente antes o al menos estimados, y hay ensayos que al ir excavando el túnel he visto qué hacer. Entonces sí conozco esa relación antes de excavar el túnel. Otra vez lo mismo, ahora está dibujado de otra manera y digo, aquí está el cerro, ya no estoy dibujando como he visto hace un momento, sino que voy a excavar aquí y ahí yo sé que hay una cierta altura, entonces quiero a cierta altura el esfuerzo. Aquí está dibujado aquí a un lado. Entonces digo, ahí a un lado hay una altura Z. Entonces, ¿cuánto va a ser? Gamma por Z el vertical. Y el horizontal, K sub 0 por gamma Z. Ahora veamos cómo medir esfuerzos y deformaciones cuando se hacen excavaciones, cuando se hace el túnel. Y ahí aparece la idea de muchos métodos. Podemos pensar en una primera categoría que dice métodos analíticos, una formulación elástica, y el método de las curvas características. Y en métodos numéricos, el método de las reacciones hiperestáticas, de elementos finitos, de diferencias finitas, de elementos de contornos, métodos de elementos discretos. Son métodos y los vamos a entender. Y primera idea, ¿cuál utilizamos? ¿Se comporta siempre la roca igual? ¿Dará lo mismo? ¿Será cuestión de decir, este da menos precisión, este más, y el resto da mejor, y el último es el top? No necesariamente, porque la roca va a variar su comportamiento. ¿A qué nos referimos con eso? Miren, algunos autores dicen, bajo nivel de esfuerzos. En ese bajo nivel de esfuerzos, el RMR más de 75, es decir, una roca masiva. Si ese es el caso, ¿cómo se va a comportar esta roca cuando hagamos el hoyo? Dice aquí va a ser una respuesta lineal elástica. Entonces uno vuelve atrás y dice formulación elástica. No es que es un invento, sino que realmente algunas veces la roca se va a comportar de esa manera. ¿Qué otras posibilidades existen? Y me dice a veces el RMR con el mismo nivel de esfuerzos está entre 50 y 75. Ahí va a ser moderadamente fracturada. En ese caso me dice que más que una respuesta lineal, lo que va a haber son bloques y cuñas que caen o deslizan. Entonces yo digo, claro, yo ya he visto
esto. Puedo hacer manualmente cosas cuando el techo es vertical, horizontal, puedo determinar algo y volúmenes, puedo, pero también es cuestión de algunos programas, pero especialmente me enfoco en cuñas, bloques como este de acá. El mismo macizo más fracturado, de menor calidad, va a tener otro comportamiento. Entonces el análisis que deba hacer de esfuerzos o de lo que corresponda depende de las características de la roca. Y después me dice, está la categoría muy fracturada. Dislocamiento y caída de bloques de contorno excavado, es posible aquello muy parecido a esto. Y después me dice, ¿y qué pasa si los esfuerzos aumentan? Y aumentan a este nivel, un alto nivel de esfuerzos. Entonces, solo escuchemos esto. Dice, falla frágil alrededor de la excavación. A continuación, falla frágil de la roca matriz alrededor de la excavación y movimiento de bloques. Y si el RMR todavía disminuye más, roca fluyente o expansiva, comportamiento elastoplástico continuo. Entonces uno dice, muy interesante, pero ya entiendo que el comportamiento puede ser diferente. En el método de Barton había cierta influencia del nivel de esfuerzos. Me estaba en esencia diciendo de forma muy empírica, puede estar aquí o más abajo, o puede estar aquí o más abajo. Y el sostenimiento asociado, sin que preocuparse de cómo se comporta, pues viene dado por las tablas. Y Wieniawski no es que tenga este nivel de esfuerzos, pero va de un lado a otro en forma general y lo propio. Pero ahora queremos hacer cálculo de valores, no es lo mismo, el comportamiento es diferente. Voy a necesitar elegir alguno de estos métodos. Fluencia plástica inducido por esfuerzos, fluencia plástica. Aquí dice movimiento de bloques y aquí dice estallidos de roca inducidos por esfuerzos. Entonces puede haber todo eso y se necesita más que solo pensar en un sostenimiento, hacer más investigación. Y ahí viene la idea de que otros autores dicen, bueno, esta tabla es buena, pero esta también, con el GSI menor a 30, mayor a 40. Mayor a 40 se considera rocas duras y frágiles, rocas débiles y deformables esta. Y luego dice, compare el esfuerzo que existe en 1 comparado con la resistencia a la compresión. Si es mayor a 0,15, sí, esto puede haber estallido. Si es menor, esto de acá. Y en este otro caso, compare esa resistencia con lo vertical, menor que 2. Si sí o no, entonces veo que el comportamiento depende de la clasificación del macizo y los esfuerzos que hay detrás. Otros autores dicen, igual, vamos ahora a agarrar el Q de Barton. Aquí está el 0,1, menores aquí, entre 0,1 y 100 aquí, y luego entre 100 aquí. Y por supuesto, uno mira esto y dice, ya entiendo, menores a 0,1 así, luego va variando, y este último tengo esto. Aquí tengo una aproximación mediante técnicas de pseudo continuo, entonces cualquier cosa continua va a funcionar y por lo tanto puedo yo utilizar elementos finitos y diferencias finitas. Luego aquí me dice es una aproximación discontinua en este rango, entonces debería utilizar elementos discretos. No es solo cuestión de uno o el otro, sino que depende de cómo se va a comportar. Y finalmente aquí me dice elementos finitos o elementos de contorno. Ya entiendo que va a depender de los esfuerzos, va a depender de la clasificación, que puede estar en un medio continuo así o en uno así o lo que sea, va a variar la fórmula de cálculo. Y otra vez vengo con otro autor, estoy viendo varias tablas que me dicen varias cosas, así funcionan muchos autores que aconsejan. Este autor, el 2013, dice método de análisis sugerido con el modo de inestabilidad que se va a dar. Entonces, si uno ve que el modo es plastificación, en otra control estructural y en otra rotura frágil, si aparece, entonces escoja algo empírico, algo analítico o numérico. En otras palabras, si se va a dar plastificación y hay que utilizar un método empírico, utilice el abaco de Hooke, ahí está lo que entra. O si es que es analítico, en este caso se puede utilizar convergencia, confinamiento, alguno de los que acabo de decir, o si es numérico, métodos continuos. Se trata de cuñas y el control estructural, se puede usar algo con Q, o sea, tablas, equilibrio límite, el Langwedge, un programa, y métodos discretos. Y si se trata de rotura frágil, aquí dice un criterio con criterio de rotura de 3K, y todavía hay mucho que averiguar, ¿no? Se nota que sí. Sabiendo eso, y que es cuestión de ir y ver dónde entramos una vez que ya tenemos el sostenimiento, que es empírico, y realmente queremos hacer más cálculos y ver valores de esfuerzos y a través de esos decidir si están bien los sostenimientos por uno u otro motivo. ¿Quiere mayor análisis? Bueno, utiliza esto. Aparece la formulación lineal elástica, entonces primero vemos en qué consiste eso elástico. Usted está en un túnel, su túnel es primero circular, hay un esfuerzo vertical, hay un esfuerzo horizontal y estos esfuerzos son inicialmente iguales, el vertical y el horizontal, y va a ser un túnel y cuando haga el túnel se va a deformar U hacia el centro y además va a haber esfuerzos radiales y tangenciales alrededor. Radial hacia el centro, tangencial a un lado, y hay esfuerzos alrededor de ese túnel. Y esos esfuerzos, dice, de acuerdo a este método elástico, los puede calcular con estas ecuaciones: el tangencial, el radial y la deformación. Puede uno, aquí volvemos a poner y decimos esto de iniciales isótropas, habrá representado esos esfuerzos, y conforme yo vaya y diga, a ver, estoy con algo circular,
un radio R, ahí está hueco, y del radio R en adelante, el esfuerzo radial va a ser ese valor que va igualando después al esfuerzo que hay ahí, pero debido al túnel cambia y el otro valor aumenta y el otro va así, y termina allá lejos donde ya no se sabe que hay hueco, y por supuesto el mismo valor de sigma cero, y los esfuerzos varían así, con estas ecuaciones. Entonces digo, es solo cuestión de usar unas ecuaciones. Si cambio estos esfuerzos, ahora hay una variación en estas ecuaciones, está bien, y además si digo el método es elastoplástico, no exactamente lineal, entonces igual cambian las ecuaciones. Otra vez lo mismo, si yo tengo el método elástico, tengo un elemento, hay esfuerzos PZ, hay esfuerzos K por PZ, y yo quiero el esfuerzo a una cierta distancia, y ahí se aplican esfuerzos radiales, tangenciales y de corte, esos valores vienen definidos por ciertas ecuaciones. Y hace algunos años, Hooke y Brown, en 1980, dijeron, yo había calculado para este caso de algo circular, cuáles son esos esfuerzos. Sin entrar a mayor detalle, cuando uno ve con calma, ve esos esfuerzos, cómo varían, y cuando se cambia de sección y se tiene algo ovalado, entonces uno puede hallar valores en A y en C, y hay ciertas relaciones que permiten aquello, u ovalado de otra manera, o relaciones de este estilo en herraduras o en este otro tipo. La idea es muy simple, se puede calcular con la relación elástica y uno puede terminar en dibujos que siempre van a ser los mismos de esfuerzos. Entonces no hay problema, esa es la primera idea. O uno dice, voy a tener este otro caso y ahí tengo esfuerzo radial sobre esfuerzo vertical, la relación K de la que hemos hablado, en ese punto el otro, y ahí está la relación que puede haber. Y si yo, por ejemplo, digo, tengo un valor de K medido, es 2, y estoy en este túnel y quiero ahí el esfuerzo en esa porción, subo ahí y digo, el esfuerzo radial sobre el vertical es tanto, y así puedo obtener el esfuerzo radial. Y aquí está el otro esfuerzo para los otros casos, y hay tablas que me muestran eso con la formulación lineal. Siempre hay programas. Este es gratuito. Este programa, dice, va en 2 dimensiones y con la formulación elástica. Eso nunca hay que olvidarse. Voy a yo poner un túnel, otro al lado, solo uno, a cierta profundidad, con cierto esfuerzo vertical, cierto esfuerzo horizontal que viene controlado por los datos. Corro y obtengo la distribución de esfuerzos alrededor. Tengo además los movimientos que pueden haber y otra vez lo mismo de deformaciones, y puedo yo saber cómo se van a deformar cuando haga mi túnel. Esa es la primera idea. Y he entendido en qué consiste la formulación elástica. Muchas veces acabo en programas. Algunas rocas realmente se van a comportar de forma elástica cuando me toque un túnel, si es que ya he diseñado los bulones, las cerchas, el hormigón y todo aquello. Puedo hacer cálculos adicionales y puedo hacer verificaciones. O a veces estoy obligado porque estoy en un túnel y no está funcionando bien, y con el sostenimiento de la clasificación igual hay ciertos problemas. Entonces, ¿qué debo hacer? Entrar a ver más detalles, y si se comporta de forma elástica, veo más detalles y pulo mi sostenimiento. Ahora está este de acá, el método de curvas características, el método de las curvas características o el método de convergencia confinamiento. Aquí está. Permite analizar el comportamiento tenso deformacional de la superficie excavada, así como del sostenimiento aplicado a la misma. Es un método simple y fácil de usar, pero que también presenta tantas hipótesis simplificadoras que su utilidad es más bien relativa. El método de curvas características del terreno y del sostenimiento explica de forma gráfica los fundamentos del nuevo método austriaco de construcción de túneles, NATM, que es el origen de muchos de los métodos constructivos de túneles usados hoy día. Entonces, detrás la filosofía del nuevo método austriaco de construcción de túneles. Y las hipótesis de partida de este método se considera una sección plana del problema, suponiendo un comportamiento con simetría cilíndrica en deformación plana. El túnel se supone circular con un sostenimiento colocado en todo su contorno. El terreno es indefinido, homogéneo e isótropo. El estado de tensiones inicial es también isótropo, con una tensión inicial sigma 0. Para el terreno es válido alguno de los siguientes criterios de rotura: elástico, elastoplástico perfecto, elastoplástico frágil y medio puramente cohesivo. Y para el sostenimiento son válidos todos o alguno de los siguientes elementos: anillos de hormigón proyectado colocado, anclajes o bulones y cerchas. Entonces igual tiene sus simplificaciones, ¿no? Bien, entonces aquí está nuestra situación. Recuerde que en un túnel cilíndrico hay esfuerzos radiales y tangenciales. Aquí vamos a dibujar el radial, el esfuerzo hacia el centro. Y recuerde que el esfuerzo es conocido, es un sigma sub 0. Y ahí hacemos el hoyo. Y cuando hacemos el hoyo empieza a deformarse. Hay una deformación radial. ¿Cuál es la relación entre deformación y esfuerzo? Aquí está. Y decimos, alguna de las ecuaciones que hemos visto antes puede acomodarse y resulta que hay esa relación. Llega un momento en que cambia la relación y se da esta otra y después esa. ¿Qué pasaría si yo ahora dibujo cualquier esfuerzo sigma en función de una deformación y se da un pico aquí? Ahí puedo yo decir, se ha dado la falla. Y cuando veo al revés, digo el esfuerzo en este sentido y la deformación, entonces veo que esta curva es parecida a esa, entonces digo, aquí va a fallar. Entonces digo, esto sí que no conviene. Y uno se pregunta y dice, ¿acaso no es autosostenible? La verdad es que sí es autosostenible. Esta es una relación lineal, y puedo decir elástica lineal, y me dice, para un esfuerzo
hay una deformación, se abre el túnel y el esfuerzo va disminuyendo y la deformación va aumentando y llego aquí y se ha dado una deformación y el esfuerzo ya es cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que después de una deformación el túnel queda estable. Entonces va a haber muchos macizos que realmente tengan esa consideración y llegue ahí sea estable. Pero va a haber otros macizos en los cuales no se llegue a esa posición, más bien se llegue a un momento en el que la curva es de ese estilo y va a ir aumentando la deformación y en algún momento va a ser tan grande que el túnel no se va a autosostener. Eso es lo que quiere decir esa curva. Entonces voy a necesitar una ayuda, cierto esfuerzo. ¿Y dónde viene esa ayuda? Si fuese este el caso, está bien. Pero ¿qué pasa si hago la perforación, empieza a bajar ese valor y se da ya esta deformación delta 1? Y ahí yo decido poner un anillo de hormigón. El anillo de hormigón tiene una relación esfuerzo-deformación y esa relación esfuerzo-deformación me imagino que es esa de. Sigue deformándose y llega a ese punto y ahí yo pongo, por ejemplo, los pernos. Y los pernos actúan igual con una relación esfuerzo-deformación. Hasta ahí. Ahora, ¿qué veo yo acá? Yo veo que aquí hay un punto que se llama el punto de equilibrio, en el cual yo estoy actuando con un esfuerzo de mi hormigón y adicionalmente los pernos. O si no quiero que actúe el hormigón por X o Z motivo, los pernos y las cerchas, por ejemplo. Pero cada una tiene una relación esfuerzo-deformación, ¿no? Evidente. Y un valor último de falla. Entonces yo puedo sumar aquello y llego a, con cierto número de cerchas y con cierto número de pernos o con un hormigón más unas cerchas, puedo yo llegar a eso. ¿Y cuál es el esfuerzo que viene de la roca? El mismo, el de la roca. Por lo tanto, yo he puesto en mi sostenimiento el mismo esfuerzo que en la roca y ese es el punto de equilibrio. Y ahí está la clave. Entonces, como yo ya he puesto ese esfuerzo, ahora va a seguir por ahí, ya no más. Entonces, este macizo necesitaba la ayuda del sostenimiento, no solo para que mantenga sus propiedades, sino porque realmente tenía que sostener a la roca, si no se caía. Este macizo en este ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de túneles? ¿Cómo se hace el cálculo del sostenimiento en este caso? Uno tiene que saber cuál es esta relación. Y ahí elige, ¿no? Elige cómo va a ser la relación esfuerzo-deformación y luego tiene que saber los elementos que va a colocar y la relación esfuerzo-deformación y cuántos elementos y en qué momento va a colocar. Y a partir de eso puede decir, entonces esto involucra tantas cerchas o tantos pernos o cualquier cosa. Ese es el concepto con relación a este método que se llama el método de las curvas convergencia-confinamiento o de curvas características. De internet aparece esta figura y dice, yo tengo aquí esta fuerza radial en función de los desplazamientos en milímetros y aquí me dice esta línea roja es la que se considera la respuesta elástica del modelo y con esa deformación estoy listo. Luego me dice la curva que actúa realmente es esta otra, no es la elástica exactamente, es esta otra y me dice que estos valores allá van a ser un valor muy grande, entonces demasiado, va a haber colapso en realidad en este túnel. Entonces necesito poner el sostenimiento. Y empiezo a poner un sostenimiento y me dice el sostenimiento no tiene que tener diferentes partes, como he visto, basta una, que podría ser solo de hormigón, podría ser solo de pernos, podría ser solo de cerchas o todo combinado. Y aquí me dice, después de esta deformación, empiezo a colocar y cuando se vaya deformando, va dando esta fuerza sobre la roca y en algún momento llega ahí. Pero al ya dar esa fuerza, la realidad es que no va a seguir este modelo. Ya cuando empiece con esa actuar, la verdadera curva, como dice aquí la azul, la curva característica con sostenimiento, va a cambiar. La deformación, cuando le ponga eso, ya va a ser diferente porque ya tiene algo de sostenimiento, ya tiene el sostenimiento. Entonces esa curva viene así y es solo en este punto que se da el punto de equilibrio, ¿no? Eso es lo que sabemos que va a suceder. Entonces aquí dice, del método se extraen dos conclusiones de interés. La roca tiene una cierta capacidad de autosostenerse, es decir, el túnel puede ser estable sin necesidad de sostenimiento y es conveniente dejar relajarse el terreno antes de colocar el sostenimiento, por supuesto, sin que se produzca el colapso, porque de todo esto la cuantía de los elementos estructurales del mismo podría ser menor. Dicho de otro modo, hay que aprovechar al máximo la capacidad autoportante de la roca. En otras palabras, puedo yo empezar aquí con mucho sostenimiento y puedo para llegar aquí pero el esfuerzo que voy a necesitar es mucho más grande si espero un momento y actúo ahí, menor el sostenimiento. Pero obviamente no puedo esperar mucho en ciertas rocas porque se me van a caer. Y por último dice, la sencillez del método de las curvas características hace que sea posible usarlo manualmente o escribir un programa sencillo que proporcione puntos de las curvas. El programa Sostenim, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España, permite efectuar estos cálculos de forma cómoda en un ordenador personal. Entonces, finalmente hay un programa que permite aquello. Así funciona, uno termina un software a usar a futuro. Y después están los otros métodos. En general, hay mucha más matemática detrás, pero pongamos nombres. Método de las reacciones hiperestáticas, resortes, fuerzas verticales, fuerzas horizontales y después cargas, momentos flectores, cortantes. Uno puede saber los esfuerzos alrededor del túnel con este método. Y eso es lo que quería, ¿no? Los esfuerzos alrededor del túnel. Y esos esfuerzos, ver si mi sostenimiento es adecuado. Segundo método, elementos finitos. Lo único que ahora nos interesa saber que detrás hay una discretización y normalmente esos elementos finitos nos llevan a ecuaciones y
nuestro medio termina así. Pero ¿se acuerdan que hemos dicho? Hay algunos tipos de macizos que se pueden simular con elementos finitos, nunca hay que olvidarse de eso. Algunos tipos de macizos se pueden simular, entonces utilizo tranquilo la discretización, les doy las propiedades y luego hago los hoyos, veo las deformaciones y normalmente no paro ahí, sino que estos programas me dicen, ahora le pondremos un anillo de hormigón de tanto, ¿qué va a pasar? Ahora le pondremos unos pernitos de tanto, ¿qué va a pasar? Y ahí queda diseñado el sostenimiento. Con el que uno parte normalmente es el de la clasificación, ¿no? Eso en cuanto a deformaciones, esfuerzos y programas. El ANSYS es uno de estos, ¿sí? Esfuerzos en cualquier sentido. Y después dice, igual, es lo mismo cuestión de matemáticas, las diferencias finitas que se va a aplicar en algunos casos. Por ejemplo, aquí dice, aquí se tiene el macizo y se le asigna ciertas propiedades a ese macizo y se asigna el túnel, el hoyo y miren la clave, además del hoyo, para que funcione bien se le asigna hormigón. Estos programas pueden hacer eso. Se le asigna además cerchas, se le asigna perfiles, pero el programa ya puede hacer eso. Entonces esa combinación de calcular esfuerzos y tener esto nos va a llevar a una estabilidad. En otras palabras, el mismo criterio de la curva, pero con matemáticas asociadas apropiadamente. A ver qué sostenimiento va a hacer que eso sea estable. Y ya no vamos a ver más detalles, solo decir que hay un programa detrás. Y así tengo elementos de contorno, elementos discretos y por supuesto son otras matemáticas. Y el famoso programa, el FLAC 3D. En esos programas puedo dimensionar la topografía, el macizo, las propiedades, hacer el hoyo del tamaño que quiero y poner el sostenimiento que deseo. Esas matemáticas van a darme ciertos esfuerzos y me van a terminar dando lo que realmente pasa. Puedo yo pasar y no poner sostenimiento, puedo poner y veo cualquier cosa. Y en FLAC 3D suena bien. Entonces voy a poder simular cualquier cosa. Hasta cierto grado, nunca se olviden que depende de los esfuerzos y el tipo y el comportamiento detrás para saber qué programa utilizar, cuál es el más útil de todos. Aquí hay tal deformación y esa deformación en el tiempo viene dando así y esos programas me permiten ver eso y luego voy a campo y verifico y si no está saliendo bien hago algunos ajustes, aumento sostenimiento o lo que sea y eso es lo que representa un túnel.